que puedes hacer uno mismo en su casa, el do it yourself. La semana pasada hablábamos del patchwork y no nos vamos a ir muy lejos de lo que son las agujas y de lo de que es coser, ¿no? Hoy vamos a tejer, ¿te parece? Me parece, muy bien. Muy bien, a ver, cuéntanos un poquito, a ver. Vamos a hablar hoy un poquito de tejer. Bien, pues yo creo que siempre que pensamos en tejer nos acordamos un poco de nuestras abuelas ahí con las dos agujas que pasaban la tarde, dale que te pego, y en un momentito te habían hecho una bufanda para que fuese tapadito. Ay, sí, eso qué bonito era. Eso, abuela, ¿me puedes coser esto? Y lo hacía muy rápido, una velocidad. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que toda la vida se ha llevado mucho en España eso de tejer, por lo menos en estos últimos 50 años y demás. Yo creo que se ha llevado mucho en España y la verdad es que no me extraña, porque la verdad es que tiene muchos beneficios esto de tejer. Y también hay que decir que antiguamente a las mujeres en el colegio se les enseñaba a tejer, por ejemplo, no a los chicos otras cosas, ya venga a tejer. Labores del hogar. Eso, mucho las labores del hogar, y eso al final acaba en esa diferencia, ¿no? Ahora todos podemos tejer y todos, chicos del mundo, hombres del universo, no pasa nada, las agujas no nos hacen daño, podemos cogerlas, y la aguja y el hilo, y podemos coser, no nos va a pasar nada, esto que quede claro. No se deja de ser macho por coger unas agujas. Oye, pero esto de tejer te trae como tranquilidad al cuerpo, digo yo, ¿no? Sí, la verdad es que reduce mucho la tensión y el estrés. Muchas veces cuando tienes muchas cosas en la cabeza, la verdad es que a veces te aclara mucho, te ayuda a despejar un poco tu mente de problemas. También te hace un poco concentrarte en lo que estás haciendo y olvidarte un poco del resto del mundo. Es muy satisfactorio porque la verdad es que, jolín, te estás haciendo cosas tú mismo y que luego vas a llevar muy a gusto. Y la verdad es que te ayuda muchas veces también con los problemas de motricidad, sobre todo pues para las personas así más mayores que tienen artritis o demás. La verdad es que ayuda mucho con el tema de movimiento de manos y de dedos. Y también despierta mucho la creatividad, de la que siempre hablamos. Y es una actividad que uno puede hacer, por ejemplo, pues viendo la tele o escuchando música, ¿no? Una cosa no va con la otra. Una vez le coges el tranquillo, al principio cuesta un poquito y sí que tienes que estar un poco más pendiente, pero una vez le has cogido el tranquillo, puedes estar en el sillón tranquilamente mientras ves la tele sin ningún estrés, y en un momentito, yo la semana pasada, en 2 noches me hice una bufanda. Mira tú, qué bien. bien. Que quedó muy bien. Con el frío que hace, eso va de fábula, una bufanda, y sobre todo más económica que irte a comprar una ahí y escoger, ¿no? Te lo haces a tu propio gusto. Pues sí, de hecho me inventé yo un diseño nuevo, que así acabada como en corbata, y queda muy elegante y muy original. En la pecera de tela no solo te enseñamos cómo hacerlo, sino también te contamos la historia de estas prácticas, por ejemplo, del tejer. ¿Qué historia tiene el tejer? Pues la verdad es que no se sabe muy bien cuándo apareció por primera vez esta técnica ni dónde, porque claro, los restos de tejido es algo que cuando pasan muchos años acaba degradando. Entonces, no se sabe exactamente cuándo apareció ni dónde, pero se cree que pudo surgir en el Oriente Medio hace más de 3.000 años, porque se encontraron lo que se cree que eran unas agujas de tejer. ¿Me estás diciendo que se encontraron unas agujas de tejer de hace 3.000 años? Sí. Uy, qué complicado esto está, así como... A ver, ya en el Neolítico empezaron a tejer tejidos, para la redundancia, pero sobre todo lo hacían con telares. Pero nosotros lo que vamos a hablar es tejer con aguja. Vale, muy bien. ¿Y el primer textil de punto? A ver. El primero que se encontró en Europa, la verdad es que se encontró en España. ¡Ole, viva España! La verdad es que como se cree que empezó un poco en el Oriente Medio y en el norte de Europa, lo primero que se encontró fue en España y perteneciente a una familia real. Se encontró una especie de almohadón tejido a punto y se cree que lo realizó algún sirviente musulmán. Pero la técnica, aunque se encontrara en España, la técnica no es española, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchas técnicas, pero sobre todo se desarrolló mucho en Inglaterra y en Escocia. De hecho, Escocia es muy conocida por sus lanas, tiene unas de las mejores lanas del mundo. Hombre, porque también tiene las mejores ovejas del mundo. Claro que sí. Están ahí, ellas todas llenas, luego cuando las unas esquilan... patas muy graciosas también tienen. Eso es verdad. Y luego cuando las esquilan, se quedan las pobrecitas diciendo, ¿pero qué me has quitado? ¿Por qué me quitáis el abrigo, pobres ovejitas? De verdad. Bueno, pero dejando la historia a un lado, vamos a ver qué es lo fundamental, Paloma, para poder tejer. Vamos a ver. Lo fundamental son las agujas, por un lado. Hay muchos tipos de agujas. Claro, es lo que yo te iba a decir, porque agujas hay de todo tipo. Sí, las típicas son las normales de tejer de toda la vida, que son así alargaditas y que acaban al final en una especie de bolita o en un cuadradito, o lo que sea, donde suele poner ahí el número de grosor. Esas son las principales e imprescindibles. Las hay de metal, de plástico, de madera, de bambú, pero la verdad es que no hay mucha diferencia entre ellas.
van todas igual de bien y solo depende de las manías que tenga cada uno. Hay señoras que se han acostumbrado toda su vida a hacerlas con las de metal y no se las cambies. Pero todas hacen la misma función y van igual de bien. Pero supongo que las cosas, como en todo en ese vivo, que vivimos en la modernidad y que todo se rediseña y se pone pues al servicio del consumidor, han aparecido nuevas agujas. ¿Tenemos noticias de nuevas agujas en el mercado? Sí, ahora se han puesto de moda las agujas circulares, que son 2 agujas cortitas que van unidas con un alambre y nos permiten tejer en círculo. Entonces, sobre todo se utiliza para calcetines, para gorros, para guantes, para cosas que se intentan hacer de una sola pieza en círculo. ¿Agujas? Y la verdad es que está muy de moda. Yo aún no las he probado. Agujas circulares. Pero pero tengo ganas de probarlas, a ver cómo van. Si ya nos cuesta con una aguja normal a nosotros, imagínate una circular. Ya te digo yo que sea como de esto, pero esto cómo se coge, como tal, no sé qué. Y hay más tipos de agujas. Sí, también están las agujas dobles, que son las que se usaban antes también para lo mismo que las agujas circulares, para tejer así como digamos en círculo, que tienen punta en ambos lados, no son como las normales que solo tienen una punta, sino que tienen punta por los 2 lados. Yo tampoco sé usar esas, las veo complicadísimas. Las normales son las que de todavía hemos visto, ¿no? En este cesto típico, el cesto que podemos tener en nuestra cabeza, ¿no? Lleno de ovillos de lana y tal, no sé qué, vemos esas agujas clavadas, ¿no? Esas son las más normales. Exacto. Oye. Luego hay agujas que nos ayudan, aunque utilicemos las agujas normales, hay agujas que nos ayudan para hacer sobre todo tejidos más elaborados. Por ejemplo, las agujas auxiliares, que es para dejar enganchados puntos sueltos, sobre todo cuando queremos tejer estas formas que vemos de trenzas u ochos, sobre todo en los suéteres y demás, pues necesitas unas agujas especiales para dejar como unos puntos como en suspensión. Pero vaya ya universo. son técnicas más avanzadas. Lo que te digo, esto es el universo de las agujas, que nos esté escuchando ahora dirá, pero bueno, yo no sabía que existía cada tipo de... ¿Y hay más? ¿Me estás diciendo que hay más agujas? Hay más. Vamos. Luego están las agujas laneras, que es como una aguja normal de coser botones, solo que mucho más gorda, tiene la punta roma para que no hacer daño, porque realmente en el tejido de lana tampoco necesitas mucha punta, y tiene un ojal muy grande para que te quepa bien ahí el hilo, que es bien gordo. Entonces se utilizan sobre todo para unir piezas, una vez las has terminado, para unirlas. Y a mí ahora me viene a la cabeza la palabra ganchillo, ¿no? Que siempre, el ganchillo. Yo creo que el ganchillo últimamente está muy de moda, ¿no? Del ganchillo como técnica en sí hablaremos la semana que viene, también hay mucho que decir y yo creo que en un programa tejer y ganchillo no nos da tiempo. Entonces, y además con el ganchillo viene asociado el amigurumi y el trapillo, que ya lo explicaré la semana que viene porque tenemos para hablar un buen rato. ¡Qué lío! Urigurimi. Amigurimi. ¡Ay, amigurimi mío! Es una técnica japonesa, ya lo explicaré la semana que viene. Ahora os dejo un poquito con la intriga. Pero el ganchillo también se utiliza a la hora de tejer, sobre todo cuando se nos hayan soltado algunos puntos, porque nos hemos despistado lo que sea y se nos ha soltado un punto, pues es muy útil el ganchillo en sí para repescar el punto que se nos ha escapado. Estamos hablando de agujas, pero claro, no solo hace falta una aguja, hace falta algo con lo que tejer, digo yo, ¿no? Exacto, también la otra parte fundamental es la lana. Digo lana, pero puede ser algodón o tejido sintético, pero vamos, lo que se suele utilizar y se ha utilizado toda la vida, sobre todo, es la lana. Hay muchos tipos de lana, sobre todo en función de la especie de oveja y demás, en función de las texturas. Bueno, el mundo de las lanas también es un mundo aparte. Lo más usado, es la lana, pero yo personalmente prefiero el algodón, pero yo siempre es que he sido muy maniática, muy tiquismiquis de que la lana me pica. La lana me pica, ¿no? A mí me pasa lo mismo, me da de entera. Cuando tocas la lana, mira, solo pensarlo ahora me están dando un escalofrío por todo el cuerpo que te da como de enterilla. Como... Por eso, entonces para gente como tú o como yo, pues existe también el algodón o otros tejidos sintéticos. Qué malo yo es eso. Soy algodón, algodón forever. Yo de pequeño, imagínate, para poder, era una técnica un poquito cruel, ¿no? Pero para poder saber si me podía poner algo y no me daba así como de entera, tenía que morderlo y entonces hacía el... Y solo pensarlo, ya se me está poniendo los pelos como punta. Bueno, y para elegir la lana hay un ritual, hay una manera de poder escoger la mejor lana que uno puede utilizar. Bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer, eso es lo primero, porque no vamos a usar la misma lana para hacer unos guantes que para hacer una bufanda que para hacer un suéter. Pues no, claro. ¿Vale? Entonces, primero tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en función de eso, elegimos el grosor de lana que queremos, porque puedes hacerlo con una lana muy finita o con una lana más gorda. También la textura que queremos de lana, porque hay lanas así más despeluchadas, otras más compactas, el color,
obviamente, también hemos de elegirlo, a ver de qué color nos apetece, hacer lo que queramos hacer. Y yo entiendo que todo esto luego, claro, se va a la lavadora, así que también la calidad de la lana tiene que ser óptima. Es muy recomendable usar una lana buena o decente. A ver, lanas hay de muchas categorías y muchos precios. Es intentar no coger la más baratera, más que nada para que no se estropee una vez la hayamos lavado. Después de todo el trabajo de estar ahí tejiendo, taca, 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 para luego meterlo en la lavadora y que te salga un suéter para la Barbie, ¿no? Exacto. Eso no. Tampoco es que nos compremos ahí la mejor lana del mundo, porque la verdad es que hay ovillos que son muy caros, para que engañarnos, claro. Pero tampoco nos cojamos una que compremos en el chino, porque vamos, igual nos dura los lavados. Y dime una cosa, Paloma, ¿existe alguna manera de poder identificarlas, como lo de la denominación de origen, por ejemplo, o cualquier cosa que vamos a comprar que hay una etiqueta y te viene todo marcado, o qué? Los ovillos tienen una etiqueta y en ella suele poner el grosor de aguja que está indicado para esa lana. Por ejemplo, pues para esta lana una aguja del 4, el 4, el 5, el 6, y eso es en función del grosor de la aguja. Hay agujas de muchísimos grosores diferentes, entonces en función de lo grande o pequeña que queramos hacer el punto, pues elegimos la aguja y el grosor de la lana. Entonces tiene que ir un poco en consonancia las dos cosas, si no nos puede salir algo muy extraño. También nos indica cuánta cantidad de lana hay en el ovillo. Eso es importante. Para calcular más o menos la cantidad de lana que necesitamos. Hombre, es que imagínate que tú estás ahí tejiendo, tacatá, 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 y te quedas sin lana. Vaya movida, ¿no? Sí, es una faena, te tienes que ir corriendo por más o como no tengan, ya le hemos fastidiado. O sea que aquí podríamos utilizar la frase esa de mejor que sobre a que falte, aquí es importantísima, ¿no? Sí, mejor que sobre, que luego siempre, con lo que te ha quedado, siempre puedes inventar algo. Y dime una cosa, Paloma, a la hora de tejer, ¿existen distintos puntos también o qué? Hay una infinidad de puntos. La verdad es que hay muchísimos. Pues si te parece, vamos a intentar ahí desgranando alguno, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es el más sencillo? A ver, el más sencillo es el punto bobo, que se le llama, o punto del derecho. Ya empezamos. Es el más sencillo de hacer, es con el que empieza todo el mundo y la verdad es que enseguida se le coge el tranquillo. Luego está el punto del revés, que es muy parecido al punto bobo, también es casi igual de fácil de hacer y el resultado es muy diferente, queda una textura como más entrelazada, queda un poquito más fino, por así decirlo. ¿Y se pueden combinar? Queda diferente la parte de delante que la de detrás, así como el punto bobo queda igual por delante y por detrás, el punto del revés queda diferente, no sé, para darle otra textura diferente está muy bien. Y luego combinando estos dos, la verdad es que hay una infinidad de puntos enorme. Si pones, por ejemplo, dos del derecho, dos del revés, dos del derecho, dos del revés, te sale un punto elástico. A ver, para que nosotros nos aclaremos, porque hay más de uno como yo que ahora ya nos hemos perdido por el laberinto. Vamos a ver. Entiendo entonces yo que lo del punto es la técnica que tú vas utilizando para tejer lo que tú quieras. Exacto. Por ejemplo, una bufanda, ¿no? Exacto. Entonces tú, pues, según si metes la aguja por un lado, le das la vueltecita con el cordón y la sacas, pues entonces tienes diferentes sitios por cómo hacer eso. Entonces nos sale un punto u otro. ¿Y esto es como los deportes de riesgo, que luego hay el más difícil todavía a la hora de hacer puntos o qué? Hay puntos muy difíciles, muy elaborados, y ya quieres hacer trenzas, ochos, y ya hay más filigranas, por así decirlo, y cosas bastante complicadas. Yo aún no me he atrevido a nada de eso, aún estoy empezando, la verdad. Tú nos poco. recomiendas entonces primero practicar con los más sencillos, controlarlos, ¿no? Y a la hora de tener ya eso controlado uno puede ir avanzando, no puede ir directamente al más difícil todavía porque... No, le puede salir aquello un desastre. No, se empieza siempre por el punto bobo, que es el más fácil. Y una vez le has cogido ya el tranquillo, ya puedes ir intentando arriesgarte a otros tipos de punto. Yo ya te digo que, ya te lo dije creo del primer programa, que el otro día empecé una manta y ya es que la deshice 3 veces porque intentaba hacer un punto y no me salía bien. Bueno, pero me sale un poquito de paciencia. Y claro, también ayuda mucho. También ayuda mucho los vídeos de YouTube. Mira. Y en muchas páginas, hay muchas páginas donde tienes tutoriales y te enseñan perfectamente cómo hacer cada punto. O sea, y la verdad es súper práctico porque te lo ponen a cámara lenta y ves, pues mira, meto la aguja por aquí, le doy la vuelta y tal, y la verdad es que es algo muy práctico. Y ahí está el secreto entonces del entretenimiento a la hora de tejer, estar concentrado, quieras o no, en no equivocarte, en estar ahí aplicándote, en no equivocarte y no tener que volver hacia atrás, entiendo, ¿no? Sí, la verdad es que se podría decir que es una práctica bastante zen, por así decirlo, porque estás centrado en lo que estás haciendo y en el momento en el que vives y te olvidas de problemas y de rollos.
Y luego la satisfacción personal de terminar. Oye, ¡la he terminado por fin! La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que una vez lo acabas dices, ya, al fin lo he terminado. Pero, oye, quedan resultados muy bonitos. Podemos hacer 1000 cosas. A ver, ¿qué podemos hacer tejiendo que uno se le puede pasar por la cabeza? A ver. Pues la verdad es que podemos hacer casi lo que se nos ocurra. Lo más fácil es una bufanda. Porque te pones a hacer los puntos, le haces del grosor que tú quieras y empiezas, pim, 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 y le haces lo larga que quieras. Y es simplemente un rectángulo. Y la verdad es que eso es, para empezar, lo más fácil. Luego tendríamos también la opción de hacerlo mucho más ancho y hacer una mantita. Ay, claro que Sobre sí. todo de bebé, porque claro, si la quieres hacer una mantita de adulto, igual las agujas se te quedan un poco cortas. Sí, ya te digo yo que sería un poquito complicado. Y luego están las personas que hacen estas bufandas y que no saben cuándo terminar y dicen, ten un regalo. Y dice, pero si con esta bufanda yo puedo abrigar a todo mi barrio. Si nos juntamos todos juntos y le damos la vuelta, esto es largas. Oye, y cosas más complicadas, por ejemplo, como un poncho o un bolso. Puedes hacer ponchos, bolsos, un chal, almohadones, un suéter. Yo un suéter lo veo complicadísimo, pero se puede hacer y hay mucha gente que lo hace. Luego gorros, guantes, no sé, la verdad es que lo que se te ocurra prácticamente. Lo que has dicho tú es muy importante. Existen muchos vídeos, aparte del blog que tiene Paloma, que es La Pecera de Tela, existen muchos vídeos en internet que con toda la calma del mundo te van contando cómo poder hacerlo, ¿no? Existen unos tutoriales fantásticos en ese aspecto. Sí, la verdad es que son súper útiles. Yo la verdad es que los uso un montón. Es muy práctico tener esa herramienta en internet, la verdad. Oye, me has dejado con toda la intriga de que si la semana que viene, pero vamos a hablar del ganchillo la semana que viene. Sí, hablaremos del ganchillo Ay. y hablaremos de 2 técnicas que están relacionadas con el ganchillo, que es el amigurumi, que es una técnica japonesa, sobre todo con la que hace muñequitos. Es muy curiosa. Mira, son estos, por ejemplo, estos llaveros que vemos o estas muñecas que vemos que están hechas como de ganchillo. Sí, exacto. Ese es el amigurumi. Amigurimi, me gusta eso. Y luego hablaremos también del trapillo. El trapillo, bueno, ya lo contaré la semana que viene con más. Sí, con más ay, calma y detenimiento. no conseguimos arrancarle nada a Paloma, nos lo va lección por está bien también, lección por lección, hay que aprenderlo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Es importante saber que hay distintos tipos de agujas, como las circulares, las dobles, las auxiliares, las agujas laneras y que cada una tiene su aplicación, ¿no? Su manera de utilizarlo, eso mismo. Pero que lo más importante a la hora de tejer, primero es saber lo que quieres hacer, escoger el diseño y ponerte a trabajar con concentración. Eso es muy importante. Exacto. Y que cuando vayáis a comprar la lana no vayáis por lo baratini, sino que a veces comprar una buena lana al final el resultado es más largo. Pues sí, la verdad es que sí, también nuestra piel lo agradecerá seguramente. Bueno, ya te lo digo yo. A mí me regalan un de esto de lana de esta mala y no... Luego una lana buena quizá no me da tanta... Bueno, en fin, me daría igual de grimilla, ¿eh? Bueno, hay lanas más suaves que otras, la verdad. Bueno, Paloma, muchas gracias. Como siempre, todos los lunes nos traes esa posibilidad de mucha gente que nos escucha de lanzarse al do it yourself, a hacer sus cosillas, a trabajarlas. Si queréis más información, recordad que tenéis el blog La Pecera de Tela. Ponéis en Google La Pecera de Tela y ahí sobre todo aparecen los trabajos que nos ha ido comentando Paloma estos días, los que hace ella misma en su casa. No penséis que Paloma se pone a leer una hoja y punto. No, ella lo hace y nos lo transmite todos los lunes en esta Pecera de Tela, que yo ya estoy esperando el lunes que viene, porque yo lo del ganchillo te tengo que decir que es algo que a mí siempre me ha atraído. Bueno, pues nunca es tarde para empezar. Bueno, muy bien. A ver si la gente se anima. A ver si la gente se anima. Paloma, un beso enorme desde la isla. Un beso, Hasta el lunes que viene. Chao. Ahí estaremos el lunes que viene, como siempre, con más consejos y sobre todo con técnicas que nos descubre Paloma Alonso con La Pecera de Tela. Que recordar, esta semana aún no lo hemos colgado, pero hoy mismo se lo voy a lanzar para que lo ponga ahí. Podéis volver a escuchar lo que estamos hablando aquí en esta sección de todos los lunes, con unos podcasts, con unos archivos que podéis escuchar a través de internet, consultando el blog de La Pecera de Tela. 1:19, llegamos casi a